Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Gisette Rosas, bienvenida a Migrantes Exitosos. Este episodio que estamos a punto de comenzar ahorita, yo quería hacerlo ya desde hace más de un año, creo que bueno, no un año, pero digamos unos 6 meses, desde Ok. agosto, que gracias a Joana Irazábal, una amiga que tenemos en común, me recuerdo el mensaje directo en Instagram que me dice, tienes que escuchar a esta chica que es genial y está hablando de unos temas buenísimos y es bellísima como tú. Y bueno, aquí estamos casi 6 meses después conversando y hablando, vamos a hablar de negritud, de racismo y sobre quién eres tú y sobre quién eres esta negra como yo. Muchas gracias, Douglas, por invitarme a tu podcast, que está súper interesante también y me encanta. Lo único que difiero es que yo no soy una migrante exitosa. O sea, estoy rompiendo con el nombre de tu podcast. Yo no sé por qué me consideras migrante exitosa. Bueno, Vamos a ya. descubrirlo. Vamos a descubrirlo y para eso estamos aquí porque siento que al final del episodio vas a poder contestarme esa pregunta porque te la Ok, voy a hacer y quiero saber ok. cuál va a ser tu definición de éxito. Pero para que ellos acá te conozcan, cuéntame un poquito de quién es Gisette Rosas. Bueno, mira, yo soy una mujer muy soñadora, luchona, una constante estudiante porque me encanta siempre aprender cosas buenas, pero a nivel profesional soy productora audiovisual, actualmente hago más cine que otra cosa y soy podcaster también. Esa Tienes un soy yo. podcast bellísimo que se llama Negra como yo, Sí, donde señor. hablas de cómo ser negro, de negritud, de varios temas que me interesan y eso es lo que estamos haciendo acá. Pero cuéntame un poquito Y podcast al cual, por supuesto, vas a venir también. claro, ya nos vamos a ver allá. Pero cuéntame un poquito de esa de productora de cine. No sabía, me acabo de enterar de eso, no lo vi por Ujú. ningún lado cuando estaba No. investigándote. Pero cuéntame cómo ha sido tu experiencia como productora de cine. Bueno, yo siempre he estado enamorada de todo lo que sucede detrás de cámara, siempre, y detrás de algo. O sea, yo nunca he sido las que, ay, me encanta la televisión, no, yo quiero saber cómo se hace eso, pero no a nivel técnico, sino qué es lo que pasa a nivel humano, ¿no? Porque cómo que se lleva, cómo se pone. Cuando yo estaba chiquita, en mi familia, tengo una tía que de tradición siempre nos llevaba a ver el Cascanueces todos los diciembre en el Teresa Carreño, tal. Y yo siempre me quedaba viendo, no sé si sabes, pero en el teatro los backings lo mueven personas o se mueven y son como un montón de backings, son 7, 8, 9 hileras distintas de escenografía y tal. Y yo siempre me quedaba era viendo cómo era que se movía. O sea, yo no le prestaba atención al cascanueces. Si tú hoy me preguntas qué es el cascanueces, yo no lo voy a saber. O sea, sí sé un poco, pero yo veía Pero era cómo se entiendo. movían los backings, que bajaba, que subía, cuando los actores salían. Normalmente cuando un actor toca la parte negra que ya no se ve, se empieza a cambiar automáticamente porque tiene la siguiente entrada, etcétera. Entonces yo a mi mamá en ese momento le pregunté, mamá, ¿quién es esa gente que está ahí? Y mi mamá me dijo, esos son los productores. Y luego, yo siempre comento esto, pero yo soy fan de los mensajes de Navidad que se hacían en Venezuela, pero no del mensaje de Navidad, sino que siempre en el show de Maite o en algún programa especial que hacía en RCTV pasaban los tras cámaras de este mensaje de Navidad y salían los productores corriendo por atrás, la gente con los walkie-talkies, la corredera, y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿quién es esa gente? Son los productores. Entonces a mí se me quedó en la cabeza y yo decía, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero ser la persona que haga posible que todo esto pase, porque no es solo la imagen de Maite sentada con su pierna cruzada, sino que Maite tiene Todo toda lo que una está gente. pasando detrás de eso. Exacto, toda la vida. Yo puedo pasar horas viendo making of de películas. Yo voy a ver una película y tengo que saber quién fue que la hizo, cómo fue el proceso de producción, dónde se grabó. O sea, soy una loca de eso, ¿no? Entonces siempre he estado, cuando entendí que eso todo era más o menos lo que se trataba la producción, pues conecté con eso y quise estudiar eso. Pero bueno, en Venezuela no se da producción como tal, sino que tienes que estudiar comunicación social, tal. Entonces estudié comunicación social, me gradué en Venezuela trabajé como productora
en la tele y para Plop Contenidos en un par de proyectos. También hice publicidad, hice algunas cositas de videoclip, hice 3, 4 cosas, un par de documentales y tal. Y luego me vine a Barcelona hace 6 años a estudiar producción de cine específicamente porque de las ramas de la producción es como el cine es lo más originario, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es lo más, en el mundo audiovisual es como lo primerito. Entonces, yo dije, yo quiero saber cómo se hace eso. Entonces, bueno, me vine a estudiar para acá, una escuela pequeñita, con lo que pude pagar, y empecé a hacer producción de cine, y bueno, ahí hice contactos, he hecho unas que otras cosas, y bueno, estoy metida intentando, viendo cómo me gano la vida. Wow, qué genial. ¿Y cómo fue tu proceso cuando llegaste a Barcelona y entraste a la escuela? ¿Fue fácil para ti encontrar trabajo? ¿Fue fácil? Bueno, ahí hay como una historia ambigua también, una historia un poco rara también, pero bueno, así es como van funcionando las cosas en mi vida. Pero yo me vine, o sea, yo dije, yo voy a estudiar producción de cine. Aquí hay una escuela muy grande, muy importante, de las más grandes de España, que se llama el SCAC, que es la Escuela de Estudios Cinematográficos de Cataluña o algo así. Y esa escuela, el máster que yo quería hacer era carísimo, carísimo, carísimo. Y yo le escribía mails a ellos como que, ay, es que me encantaría estudiar ahí. Y ellos como que, bueno, para mandarte la carta tienes que pagar y yo no tenía plata. Y yo me metía todo, casi que todas las semanas, producción de cine en España, producción de cine en Barcelona, googleando todo el rato, ¿no? Hasta que conseguí una escuela, porque para tú aplicar a la visa en Venezuela, en la Embajada de España, tienes que tener la carta de que ya estás De matriculado en la aceptación. escuela, ¿no? De aceptación y tal. Creo que pasa, se replica en todos los países donde vayas, ¿no? Entonces, claro, no te la dan si no pagas. Y justo yo me vine, yo empecé a hacer todos esos trámites 2014, que ya había venido toda la ola de gente que se había ido con Cadivi y ya Cadivi lo estaban dando, pero eran casos como que Muy demasiado poco. específicos y yo estaba loca por irme porque ya había terminado la universidad, estaba pelando, literal pelando bola en Venezuela porque las cositas que hacía pues no te dan para vivir. Y yo decía, yo me quiero ir ya, pues yo estoy desesperada. Entonces yo me ponía a recolectar los papeles, porque tú sabes que para Cadivi te pedían, dame una pluma de ave fénix de 1800, El sangre de tu Cadiví, para tatarabuela. los que nos estén escuchando de otro país que no sea Sí. Venezuela, es en Venezuela establecieron algo que se llama control cambiario, que es que el gobierno te decía cuánto podías tener en Ujú. dinero, o sea, cambiaba, no podías comprar dólares en el mercado libre, entonces tenías cierta cantidad de dinero para tú poder cambiarlos de bolívares a dólares. Ujú. Entonces, como no podías tener acceso a esos bolívares, tenías que pasar por este ente y este ente pedía todo este montón de requisitos para poder Exactamente. cambiar Darte. los bolívares a dólares. Claro, porque se podía hacer en el mercado negro, pero en el mercado negro salía, el cambio Carísimo, era horrible, carísimo. entonces para hacerlo más barato, alguien estudiante que se quería ir para afuera, que necesite pagar en dólares, pues tienes que hacerlo por Cadivi. Total es que en Cadivi te piden unos papeles, la demencia, y yo dije, yo no voy a esperar por Cadivi, a todo el mundo se lo estaban negando, de hecho yo tuve amigos que se fueron del país porque tenían algo de dinero, pues yo no tenía nada, Duke, absolutamente nada. De hecho, y me comentaste que lo escuchaste en Modern Immigrant, pero yo compré el pasaje para venirme en el aeropuerto por un chanchullo de un amigo que tenía que trabajar en Conviasa y yo le dije a mi papá, yo metí todos mis papeles para la visa. Ah, bueno, estaba con lo de la escuela. Escribo para la escuela y les digo, mira, es que yo tengo que pedir la visa, pero no me la dan si no tengo la carta. Y la tipa me dijo, bueno, yo te la mando, ¿sabes? Como un acto de fe, yo te la mando. Y ahí tú ves, pido la visa, me la aprueban, meto todos los papeles, tal, no sé qué, pero no tenía pasaje, porque en la embajada uno de los requisitos es no puedes tener pasaje, porque si Hasta que tienes tengas todo. pasaje, te la niegan y si te la niegan, un drama que te ponen que al final luego entiendes que no es tan complicado, pero bueno, en ese momento, yo estaba súper asustada y yo dije, yo no voy a comprar pasaje, y ya los pasajes están empezando a venderse en dólares. Entonces yo esperaba más, se iba a poner más caro el dólar, no iba a tener Cadivi, todo el drama. Entonces, un amigo me dijo, mira, yo tengo un amigo que está en Conviasa, que si tú vas el día que te quieras ir y ahí puesto te monta. Y yo, ok, vámonos. Hice mis maletas, yo no le había dicho a nadie, solamente se a mi mamá. Y a mi papá lo llamé y le dije, mira, papá, me voy hoy y el pasaje me cuesta tanto, ¿me lo vas a pagar o no? Y mi papi, Wow. que bueno, creo que no tengo otra decisión. Y mi papá, tengo la tarjeta de crédito, si pasa la tarjeta de crédito, te vas. Literal así, el vuelo era a las 11 de la noche y yo a las 3 de la tarde estaba comprando mi pasaje para irme. Y cuando ya tuve mi pasaje en mano,
Afortunadamente la tarjeta pasó, empecé a decirle a todo el mundo, por cierto, me voy. Me voy, me voy en unas horas. Me voy y ya estoy en Maiquetía. O sea que si quieres venirme, y literal, tuve amigas que bajaron a Maiquetía llorando y que estás loca. Y yo, chao. O sea, cero fiesta de despedida, cero maleta, cero de regalar ropa, nada. Yo hice mi maleta y me fui. Llego Claro, aquí con literal los 50 euros que tenía eran euros que me dieron mis amigos en el aeropuerto y me dijeron, yo tengo 20, yo tengo 5, yo tengo una moneda de uno. Ese era el dinero que yo tenía. Y me vine a casa de una tía que vive en Madrid y mi tía me dijo, bueno, como tienes que empezar las clases, o sea, yo llegué, ponte que un viernes, sí, porque los vuelos salían los jueves y yo llegué el viernes en la mañana. Y ella me dijo, bueno, pasas el fin de semana aquí y te vas porque el lunes tenía ya clase, porque de hecho yo estaba llegando más tarde de, que ya la las clases clase que ya habían había empezado. empezado. Ajá. Entonces ella me dijo, bueno, yo te regalo el pasaje para Barcelona. Ella me regaló el pasaje para Barcelona y aquí me iba a recibir un primo que al final a los 2 días me tuve que ir de su casa. Dios. Y o sea, todo el drama. Yo llegué a la casa de mi primo, y hubo un drama ahí con su familia, no sé qué, y yo no tuve dónde quedarme y me tuve que ir. Entonces me fui y empecé a buscar habitación y conseguí una habitación cerca de donde vivía mi primo porque me daba miedo irme para otro lado, lo más barato. Y yo le digo a la muchacha, bueno, mira, yo no tengo el dinero, pero yo voy a empezar a trabajar y te prometo que yo te lo pago. Literal, A buena otro acto fe, de claro. fe. No, y que yo iba de frente, pues si no me aceptaba, pero ella me aceptó porque ella también está desesperada por tener a la gente. Y así fue, me metí con ella y empecé a buscar trabajo como loca por un amigo del amigo, las vainas cuando se tienen que dar se dan. A los 2 días más ya tenía un trabajo. Y con el primer sueldo de ese trabajo le pagué a la muchacha, aboné un poquito para la escuela y empecé a tirar para adelante. Entonces, bueno, trabajé de niñera, trabajé metiendo gente en la discoteca, trabajé haciendo tours por Barcelona en bicicleta, porque trabajé como una cosa como repartiendo flyers para tour en bicicleta y entonces después me decían, bueno, vente para el tour y daba los tours y tal. Y así hice hasta que 4 meses más tarde, un amigo me dice, mira, yo tengo una amiga que está trabajando como en una página web de cine y ella dice que te pueden contratar como pasante. Y yo, dale, plomo. Fui para la entrevista, la gente se enamoró de mí. Mira, sí te vamos a contratar, pero aquí para los pasantes sucede algo que es que no puedes entrar como pasante y ya, sino que tiene que haber un convenio entre tu escuela y el Y gobierno, ajá, para que puedas entrar como pasante. Y resulta que mi escuela, como era tan cutre, no estaba asociada a ese convenio porque tenían que pagar un dineral, no sé qué. Entonces, cuando me van a contratar, sí, perfecto, déjanos tus papeles, no sé qué. ups, aquí No, falta mira, algo. resulta que es que tu escuela no tiene el convenio de práctica. Bueno, las tipas de recursos humanos, yo no sé, ¿verdad? Afortunadamente, esa jefa que yo tenía en ese momento la amo y la adoro y le tengo muchísimo cariño ahora. Y ella apostó por mí y habló con los recursos humanos y le dijo, bueno, tú me la contratas, no sé cómo vas a hacer. Y ellas hicieron una vuelta ahí de papeles y yo empecé a trabajar. 6 años más tarde todavía sigo trabajando allí. Pero estoy trabajando en la parte de data, entonces yo me alterno entre producir cine, me pido las vacaciones, me voy, trabajo en Rakuten y así voy, Wow. y así voy. Eso ya te estoy escuchando tu historia de éxito, de que has sido parte de la buena fe de las personas, pero esa buena fe te la has ganado tú mismo poco a poco, No por lo lo que sé. veo. Entonces, Puede esa es ser. una de las cosas que más me gusta de ti y que puedo sentirlo nada más con escuchar el podcast, con conocerte, cuando empecemos a hablar de que te ganas ese cariño de las personas y creo que eso ya te está dando reconocimiento del mundo por cómo tú eres y por lo que estás haciendo. Y quisiera unir un poquito este episodio con el episodio 29 en el que conversé después de escuchar esta historia con una Ajá. chica que también venezolana, que vive en Barcelona, que se llama Ujú. Ivin Bruno. Sí, Ella es señora. morena, latina, bella, así como tú, cantante. Y en ese episodio ella habla sobre el racismo, sobre por ser negra, por ser latina y por ser mujer. Ujú. Eso le ha afectado durante su desarrollo y durante su trabajo cuando estaba allí en Barcelona. Sí. Y esto es uno de los temas que tú hablas en el podcast y quiero saber cuál fue tu experiencia durante todo eso que me comentaste del racismo por estas tres cosas cuando llegaste a Barcelona.
Sí. Bueno, que sepas, yo te voy a dar aquí una primicia, no sé cuándo sale esto, pero Aivin y su hermana Aileen estuvieron en mi podcast, estuvieron aquí en la casa grabando, y van a estrenar la tercera temporada. Ellas son las primeras invitadas de la tercera Qué temporada. bueno. Sí, sí, sí. Y aparte éramos de Guatire, o sea, estábamos conectadas. Pero bueno, sí, o sea, ¿sabes qué pasa? Que cuando no eres consciente de que estás siendo discriminado, no lo notas. Entonces yo al principio como que no le estaba prestando, como que no tenía como el mindset de nunca, nunca, jamás he tenido un episodio de vete de aquí, es negra, cualquier cosa así. Nunca, de verdad que no. Pero sí es verdad que he notado muchos actos paternalistas que tienen que ver igual con esa misma discriminación, o sea, porque no necesariamente la discriminación o el racismo tiene que verse con que te insulten o que te digan, sino que también te traten como la cosita, como pobrecita tú. Y así me trataban muchas personas. Claro, yo entré en esta empresa que te digo, en un ambiente muy internacional, con gente de todas partes del mundo. O sea, yo tengo amigas de Turquía, de la India, de Nueva York, mexicanos, argentinos, o sea, de todas partes. Y, y claro, o sea, había un ambiente muy multicultural, pero yo sí sentía que yo era como la cuota de diversidad, yo era la negra, siempre lo fui. Sí, y lo sigo siendo porque de hecho me da risa, porque cuando pasa en la oficina que llega una persona negra nueva, todos me escriben por el chat y que llega un negro nuevo, no sé qué. ¿Sabes? Ahora me relajo y hablo tranquilamente de ese tema, pero en su momento yo decía, bueno, pero ¿cuál es el drama, no? O sea, no entiendo. Y de cierta forma yo también como que acepté ese rol y dije, bueno, yo sí soy la negra sabrosona venezolana. Pero eso está mal, porque yo no tendría por qué ser una cuota especial de algo, ¿no? Tendrían que quererme por mis talentos y por lo que valgo y por mi inteligencia, no porque tengo el pelo afro y me veo bonita en los videos de corporativos, porque entonces hay un chino, una indígena y una negra. Entonces, en un principio me sentí así y me trataron muchas veces así. Y además yo he notado porque pasa algo específicamente en Cataluña, y esto es algo que me ha tocado entender, bueno, relacionándome y conectándome, y es que no voy a decir que todos, ni que es una cosa común, pero sí es verdad que los catalanes, y esto tiene una razón histórica, y es que por la dictadura de Franco y por todos los episodios anteriores a estos a nivel histórico, han sido una identidad o una cultura que ha sido muy marginada, ¿no? Que siempre los han dejado de lado, los han como señalado mucho. Entonces, lo que genera es que ellos se cubran más, ¿no? Y cuiden más su cultura. Y por eso En es esa que defensa y digan, estén en nosotros esa somos los defensa. catalanes. Exactamente, y por eso es que cuidan tanto lo de hablar en catalán, y por eso es que el tema de la independencia, eso todo tiene una razón histórica, o sea, no es un capricho de que les viene de la nada. Pero cuando no entiendes eso y cuando no entiendes todo este background que tienes, pues puedes sentir que son un poco discriminatorios, pero es que no lo son, sino que simplemente son como campuruzos, ¿sabes? Como que no entiendo esta gente externa. Yo vivo en mi burbuja catalana y yo simplemente no quiero que Que me el jodas resto en del mi mundo, burbuja. claro, Claro, o sea, entiendo. yo he tenido que aprender a ponerme esta coraza para protegerme. Entonces pasa mucho que caen por antipáticos, que hay comentarios de que no, es que llegué y no me hablaron en castellano, sino que me hablaron en catalán. Pero cuando tú entiendes que esa es su cultura y que lo están haciendo por cuidar su cultura, lo recibes de otra manera. Y hay mucha gente y escucharás de gente que vive en Barcelona, ay, es que los catalanes son, pero yo entendí que además que justo el equipo con el que yo trabajo, somos 25 personas y 24 son catalanes. Entonces yo tuve que aprender a hablar catalán, yo tuve que entender todo el contexto histórico y entendí que viene de otro sitio, no viene de queremos rechazarte a ti, sino quiero protegerme a mí. Wow, no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, No, no lo había sí, sí, entendido, de sí. verdad que, bueno, yo estuve en Barcelona en varias Ah, bueno. oportunidades y Ujú, sí lo vi que había como estaban muy cerrados, pero no había entendido todo este proceso histórico, sino lo veía, sentía que en ese momento en el que estuve, que fue como 2015 más o menos, ujú, creo yo, ujú. eh, y lo vi como, bueno, este es otro país dentro de otro país, como los maracuchos en Exacto. Venezuela. Y ya, no Exactamente. lo vi con tanta, Claro. pero es genial entender eso.
Claro, lo que pasa es que a diferencia de Latinoamérica, que nosotros fuimos una colonia de unos imperios, en Europa eran imperios per se. Entonces el imperio catalán, aragonés, era una, o sea, todo lo que era Zaragoza, Valencia, las Islas Baleares, Barcelona, Cataluña, era un reino en sí. Luego estaba toda la gente de Castillas y todo el imperio al andaluz y todo. Entonces toda esta gente dijo, bueno, creo que vamos a tener más poder si nos unimos como país. Pero por eso es que hay tantas diferencias culturales tan marcadas. O sea, la comunidad vasca es completamente distinta a lo que te puedes encontrar en el centro de España. Entonces, claro, no, uno va como muy a la ligera porque es quien te recibe, pero esto tiene un peso, pues no es una vaina que nació de... Los gallegos son otra cosa, los portugueses son otra... Antes era toda una comunidad, luego se fueron separando, luego se formaron como país, peleaban entre ellos, y justo el reino catalán y aragonés era como piensa que geográficamente estaban en el puerto de Mediterráneo y Barcelona Ujú. fue uno de los puertos más grandes a nivel económico. Entonces, por eso es que dicen que los catalanes son jodidos con el dinero o que, ay, cuidan la plata porque son agarrados, porque son pichirres. Y es porque aquí había mucha plata, porque entraba, todo lo que entraba Todo para la entraba por península allí. ibérica entraba por Barcelona. De hecho, Barcelona hubo años que, bueno, esto lo sé porque hacía tours por Barcelona. Todo lo que es Barcelona como ciudad, la pequeñita, eso tenía una muralla porque los bombardeaban a cada rato, pero todo el mundo tenía un peo con Barcelona porque aquí había plata. Entonces estaban todos los, por eso es que vemos el surgir de Gaudí y de todo, y de que se cuida tanto la arquitectura y tal, porque había mucha plata y la gente, había dinero y bueno, Y querían había que esto. demostrarlo. Entonces, tú tienes un sitio que tiene dinero, que está bien ubicado geográficamente, lo vas a atacar porque vas a querer eso que ellos tienen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso año tras año, pues se ha convertido en lo que es hoy. Y luego de educarnos con todo lo que nos has dicho ahorita, porque entendiendo, sí, es que entendiendo la historia uno puede saber cómo reaccionar a esos, Absolutamente. a ese tipo digamos, de conductas que pueden tener en este caso los catalanes y que puede pasar también en cualquier otro lado del mundo, que a Ujú. lo mejor estudiando la historia de Estados Unidos también vas a entender por qué existe algo parecido en los blancos, aunque eso es un poquito más profundo aquí, Es mucho pero más lo puedes profundo, sí. entender. Pero, ¿qué Ujú. recomendaciones aparte de esas, como hiciste tú en ese momento de entender la historia de Barcelona y conocerla, le harías tú a esas personas que están enfrentando algún tipo de discriminación por su color, por el cabello, por cómo visten o por hasta su condición sexual, desde la experiencia que has ganado hablando con tantas personas sobre racismo en tu podcast? Mira, yo puedo empatizar con que duele mucho, ¿sabes? Que te hagan sentir, y más de una vez yo también, o sea, yo tampoco es que llegué a este nivel de iluminación psicológica porque, ay, no, o sea, yo pasé por momentos de mucho dolor, donde no me sentía válida, donde me sentía incluso a mí me pasa que a veces me siento mal porque yo digo, coño, yo tengo compañeros de trabajo que su historia ha sido, bueno, a los 19 salí de la ESO y me fui a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid y luego de ahí fui a hacer un máster en Londres y luego me fui a hacer otro máster en Alemania y luego vine y trabajé en tal compañía y tienen 25 años y te hablan inglés, francés, mandarín, español, catalán y tú dices, coño, y tú te sientes como que poquitico, y es verdad, o sea, pero pero es una realidad que tienen ellos y que no hay nada de malo en eso, y tú tienes tu realidad, pero uno también tiene un aporte. Entonces, creo que uno tiene que reconciliarse primero con quién es, estar tranquilo con quién es, porque cuando tú estás tranquilo con quién eres, vas a ver el mundo de otra forma. Si tú estás peleándote, es que yo no sé qué, vas a ver que todo el mundo te trata mal, vas a sentir que el mundo te lo está en contra tuya, que no sé qué y tal, y no vas a estar dispuesto a recibir lo que esa cultura te tiene que dar. Porque si tú llegaste a ese país, cualquiera donde sea que estés, es por alguna razón. Entonces vas a estar peleando con eso todo el rato. Vas a estar con aquel peo de que, ay, es que Perú, ay, es que Ecuador. Hermano, conéctate, intenta ver qué cosas te asimilas o qué cosas te relacionan de ellos o qué cosas empatizas y relájate, porque estás ahí y no tienes otra. ¿Sabes? No, Sí, no sí, sé. hay Esa es mi algunas veces que recomendación. cuando, que ha pasado mucho, y eso lo he entendido aquí también,
que hay obviamente Mm, la migración forzada y la migración planificada, ujú, ujú. y parte de las personas que les cuesta mucho algunas veces adaptarse es porque son parte de esa migración forzada, Sí, y total. cuando mencionas países como Perú, Colombia, los países que están cercanos, Brasil, o sea, que Ujú. hacen, por lo menos en la migración forzada venezolana, es difícil entenderlo algunas veces, pero ahí lleva otra vez a tú como persona y como resiliente decir, Ujú. bueno, estoy aquí, ¿qué puedo aprender de esta cultura? Y creo que todos hemos pasado por eso. Hubo otro episodio donde Claro. yo hablaba sobre mi experiencia cuando me tocó, después de graduarme de cirujano general, me tocó trabajar en un Ujú. restaurante, y yo, bueno, yo puedo decir, no, estas manos operan gente, yo no voy a tocar un plato, Sí. pero me tocó y salí de allí, quizás porque no me gustó, pero me di cuenta también que hasta un manager en un restaurante gana más Ujú. que hasta un médico general aquí o hasta un médico familiar. Entonces tú dices, bueno, si es por dinero, hasta puedo ser manager en un restaurante. Entonces tú vas Claro. entendiendo, y tú creo que es algo muy personal y que tú decides si aceptas esa cultura o no, y si Total. aceptas vivir allí, y Ujú. haces como tú y conoces la historia de Barcelona y conoces la historia de ese país y todo. Y Sí. eso creo que es muy personal, y lleva mucho tiempo Sí, entender eso de saber por qué estás en ese sí. país. Pero es eso, o sea, es una decisión. En tus manos está seguir siendo víctima y te lo digo y yo no quiero minimizar la situación de nadie porque yo, el estar ya en Europa, el haberme venido en avión, ya me hace afortunada. Pero yo conozco de historias de gente que se fue caminando, pana, que se fue en autobús o que se fue como sea y que en el país en el que están le está yendo súper bien. Y no es que son CEO de una empresa, sino que lograron tener sus vainas, lograron tienen un trabajito, su cosa, y yo creo fielmente que es por la actitud con la que enfrentas la vaina. O sea, una cosa es que vayas y estés todo el rato peleando, además de lo difícil que ya es dejar tu casa, dejar tu familia, dejar a tus hijos en muchos casos, y estás en ese país y vas a estar peleando todos los días a ganarte el pan peleando. Es como que, coño, no seas tan duro contigo mismo, o sea, porque es una cuestión de que estás siendo duro contigo mismo. Sí, Y yo sé que a veces, verga, te duelen los pies, o sea, a mí me salieron ampollas los primeros días porque yo me caminé Barcelona de punta a punta. Ahora soy ridícula y agarro metro o bicicleta, pero en su momento yo caminaba sí. y dentro de mi privilegio pues, lo sufrí. Y todo el mundo tiene historias distintas. Entonces, bueno, dentro de esa historia, aprovecha las oportunidades que se te presenten y hazlo con la mejor actitud. Y eso Eso solo es es lo una que decisión. muy personal, de conocerte a ti Es mismo y, muy y personal. entender la oportunidad que estás viviendo. Algo Ujú, que cuando obviamente estaba preparándome y diciendo que vamos a hablar de ser negros, de ujú, identificarme con lo que soy, y te considero un especialista en esa área porque tienes un podcast sobre eso, estás estudiando sobre eso, conoces la historia, por lo menos en España y en Venezuela. Desde mi experiencia, yo he sido, me imagino que también a ti te ha pasado, que eres la negra de tu grupo, de que siempre en ujú, Venezuela, cuando estás creciendo, todos mis amigos, desde ahorita hasta cuando ya después graduado de todo, ay, el negro, ahí está el negro, mi amigo el negro, mi amigo el negro. ujú, Y hubo uno de tus episodios donde tú hablabas sobre eso, y quisiera hablarle un poquito aquí contigo, donde hay una diferencia una línea muy pequeñita entre el decirte negro, el decirle negro a alguien es de cariño, y en el otro lado es de insulto. Y eso yo no lo había entendido hasta que me tocó vivirlo aquí, o hasta que me mudé a Estados ujú. Unidos. Y recuerdo clarito que estaba llenando una forma de inmigración o algo así, y decía como race, y no recuerdo cuál era la otra palabra, pero era afroamericano y el otro era latino. Y yo como, bueno, creo que yo soy negro y And both. Sí. también latino, afroamericano, pero y no había entendido esa diferencia hasta que me mudé aquí, porque en Venezuela eso no existía. Pero tú Ujú. mencionabas eso en ese episodio, y quisiera que me explicaras cuál ha sido esa experiencia para ti en saber diferenciar esa pequeña línea, como cuando te quieren como negro de por cariño, y cuando ya existe un poco de racismo en ese. Sí. Bueno, yo creo que todo parte del contexto. Ay, cónchale. Ajá, todo parte del contexto. Todo tiene que ver en el contexto donde te lo estén diciendo, cómo te esté tratando y además cómo te haga sentir eso. Em,
justo tuve un episodio, uno de los últimos episodios de esta segunda temporada con Eduardo Rodríguez, y él le pasó, y eso me hizo reflexionar mucho al respecto, a él le pasó que es como que tú llegas a una reunión, o sea, me dio este ejemplo, tú llegas a una reunión y está Pedro, José, Alberto, el negro, Carlos, Miguel, y es como que, coño, no, o sea, esta persona tiene un nombre, ¿no? Y pasa, Douglas y el es negro. exacto, no te van a decir Douglas, conoce No, al no, sí, negro sí, o sí, conoce a la sí, sí. negra. Y ahí me pasó, o sea, a mí justo me pasó en Venezuela que yo era la negra en mi colegio. Siempre fui la negra en mi colegio, pero fue algo como que nunca me di cuenta en qué momento me pusieron el mote, sino que fui la negra y ya, ¿no? Crecí siendo la negra, pasa tal. Cuando te vas a la universidad, en la universidad, si no hay nadie de tu colegio, tú eres la nueva persona, la universitaria. Entonces, yo tengo amigos de la universidad que me conocen como Gisette, pero luego, como coincidí con gente del colegio, no, esa es la negra, y me empezaron a decir la negra. Y ahí fue donde me molestó. Yo dije, coño, pero porque yo todo, o sea, una vaina es que yo lo haya sido en el colegio, pero aquí yo soy Gisette, yo no soy la negra. Porque además hay demasiada diversidad, o sea, pueden ser muchos negros. Mi colegio eran vos católicos, la mayoría de mis compañeritos eran blanquitos, no sé qué, ok, pero ya aquí yo no soy la negra, ¿sabes? Y eso me molestó un poco, pero al final sí fui la negra. Mis compañeros de promoción, entonces, por eso, una de las cosas por las que nace el podcast y por el que se llama así, yo dije, bueno, yo tengo que apropiarme de esto. Yo soy la negra, pues ahora van a ver qué significa ser negro, entonces te lo voy a mostrar y me apropié de la vaina, entonces ahora toda mi marca, ahora sí todo el mundo me llama la negra porque obviamente mi marca es negra como yo, Negra entonces como yo. ya es la negra. Pero en ese momento me molestaba y es porque la diferencia está en que te quita tu identidad. A ti te ponen un nombre cuando naces. Tu mamá y tu papá se parten el coco, discuten con la familia, hay peos no sé qué, para que un huevón, perdóname el francés, venga y te diga, no, tú eres el negro. Y aparte te lo ponga sin tu autorización. Ahí es donde está la diferencia. ¿De dónde viene eso? Porque tú de la nada me vas a llamar a mí el negro o la negra. Y además, algo muy importante que siempre lo enseño en todas partes, una cosa es decir la persona negra y otra cosa es decir los negros. No, los negros no son los negros porque son una cosa, porque así se tratan en la época de la esclavitud. Son personas negras. No estoy diciendo, no tengo ningún problema con la palabra negro en sí, pero tú eres un médico negro. Tú no eres el negro que es doctor. No, tú eres un médico negro. Hay que sustantivar esa vaina. Y eso marca una diferencia en el trato y en el límite que hay de este término, ¿no? Porque cuando quieres cosificar a alguien y llamarlo el negro y este es tu rol, aquí te presentamos, ponte, ahora baila, canta, agarra las maracas, baila tambor. Y otra cosa es decir, una persona que resulta que su color de piel es negra y por eso eres la persona negra. Entonces, está ese matiz por un lado y luego está el matiz de cómo te hace sentir a ti y el límite que tú quieras poner. Porque si tú tienes tus amigos de la infancia que toda la vida te han dicho el negro, a ti no te molesta. Pero que no venga a venir ningún extraño a quererte poner a ti el mote porque como te vio negro, ya fenotípicamente lo eres, entonces hay que decirte el negro. No, tú tienes tu nombre. No sé si me Sí, explico. eso allí, sí, sí. Y me di cuenta cuando dices la parte de que, de ponerle sustantivo, de que Claro. no hay que meternos a todos en un saco y que no porque eres negro tienes que actuar de una manera. Y Ujú, algo que he entendido también es que no porque eres negro y entonces tú te comportas diferente, entonces te tratan diferente porque tú ujú. eres el negro que estudió, digamos, o el negro que Ajá. fue a la universidad. Entonces, como tú Ujú, escribes bien, tú hablas muy bonito, tú entonces pasas como si fueran blanco y por eso ujú. voy a hablar contigo Sí. diferente. Y eso fue Ujú, algo que, de verdad que es mucho, eso te lleva siempre al autoconocimiento y algo que tú mencionabas antes. Pero hay algo que nos pasó cuando nos mudamos a este apartamento, que ujú, digamos es un apartamento de lujo aquí en New York porque es ujú, pequeño, pero tiene varias cosas. Pero para tú aplicar este tipo de apartamentos y, digamos, tenerlo en un tipo de renta que es controlada, es por un proceso ujú, que es a través de la ciudad. mm, Cuando mi esposo, que él es venezolano, pero es ujú, blanco, o sea, es ujú, considerado blanco, él viene y habla con la chica y habla inglés y él habla inglés muy bien y todo aquello. Había otra pareja que era ujú, de aquí, digamos, cuando digo aquí, americana, pero ujú, morenos. ujú. Y cuando O se negros. fueron, sí, negros, ajá. Ujú. Cuando se van, que Víctor se queda hablando con ellos, ella le dice como, no, claro, a ti te voy a dar el apartamento porque la otra persona no me gustó y todo aquello.
Y dentro de cuando él me está echando el cuento, yo me quedo, tú te das cuenta que eso es privilegio, el que Ujú, ella no está tomando en cuenta nuestra aplicación, el dinero que ganamos, el nada, ella está tomando en cuenta el hecho de que tú hablas bien inglés o le hablaste bien o le dijiste las cosas bien, pero no lo está tomando y dentro de eso hay un privilegio. ujú, Y, ok, no hay que aprovecharse de eso, hay que, digamos, asimilarlo y ujú, darse cuenta que algunas veces uno también tiene ese privilegio y que hay que saber ujú, cuándo reconocerlo y no abusar de ello, ujú, porque eso puede ser también algo que pueda, digamos, romper o estarías actuando como lo que uno tanto está predicando. ujú. No sé Totalmente. si me sigues en esa Sí, sí, parte o me sí. explico cuando dices de que hay que darse cuenta también que uno por cómo habla o por cómo se viste puede conseguir cosas y no debería ser así porque Ujú. todos deberíamos de tener Las las mismas mismas oportunidades. oportunidades, que Exactamente. considero yo que es lo que es más importante. Y siempre cuando hablo de migración y veo todas las políticas migratorias aquí en Estados Unidos, siento que me estoy yendo un poquito, pero siento que Ujú, debo expresar mi opinión porque mi podcast es de educación y me gusta que la gente reflexione de las cosas. ujú. Es que si este país me recibió a mí como inmigrante, yo no puedo ser otra persona que le niegue la oportunidad a otra persona. O sea, mi Exactamente. mentalidad es de abundancia y si tú ahorita me dices, tú, mira, Barcelona no me sirvió más y yo quiero ir a Estados Unidos, yo te digo, bueno, este fue el camino que yo recorrí. Gisette, ven, inténtalo, a lo mejor a ti hasta te va mejor que tú y formas aquí una empresa de, no sé, de material para el cabello y productos del cabello. Entonces, Sí, la mega CEO y en Barcelona después de 6 años, ¿sí me explico? O sea, entonces, sí. eso es algo que nosotros como Ahí migrantes me vuelves tenemos a que entender. entrevistar para mostrarte cómo fui una migrante Claro, exitosa. en Estados Unidos, sí, pero sí es algo que me gustaba, o sea, quería expresarlo y quería reflexionarlo Sí. contigo y aprovecharlo porque eso nos ha pasado en varias cosas y tú misma lo mencionabas y dijiste al principio como, bueno, a lo mejor un acto de buena fe, pero a lo mejor fue que tú te lo ganaste por cómo actuaste Mm, con esas personas. Pero bueno, me desvío un poco y ahora te tranqui. llevo otra vez a lo que es Negra como yo, que lo habías Ujú, mencionado anteriormente, tu bello podcast, tu marca ujú. personal, y quiero que me cuentes un poquito de dónde viene tu podcast de Negra como yo. Mira, Negra como yo nace desde esa necesidad de que otras mujeres que estaban pasando por la misma situación que yo, o sea, esta es como la primera semilla, ¿no? Como que encontraran otra persona con la que sentirse, no, una referencia. ¿Qué pasa? Que pasar por la transición capilar, es decir, dejarte de alisar el pelo y mostrar tu cabello natural como te vino al mundo, es un proceso bastante difícil, es un proceso que te lleva a descubrirte, te lleva a mostrarte caras que de repente no te gustan tanto de ti y tal, y es bastante difícil. Y además, en mi caso, como yo siempre he sido fan de la historia, te ayuda a investigar por qué nos sentimos así, ¿no? Por qué me siento mal con mi cabello natural? Por qué me conflictúo? ¿Por qué siempre me lo quise planchar? Entonces, todo este descubrimiento que yo tuve, yo dije, no puede ser que no haya alguien que lo esté hablando. Resulta que sí, había muchas mujeres, no, bueno, había muchas mujeres que lo estaban hablando. En los Estados Unidos este movimiento tiene años y es grandísimo. Había muchas influencers dominicanas, muchas influencers que estaban naciendo colombianas, pero yo no veía a nadie de Venezuela que lo estuviera hablando, específicamente hablando desde el tema de la negritud y de cómo nos sentimos. Yo decía, ¿pero por qué? Porque no hay, bueno, lo voy a hacer yo. O sea, realmente yo me quejaba y todos mis compañeros de trabajo me decían, pero hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Y además siempre generaba como esa curiosidad de qué te haces en el pelo, cómo te lo cuidas, ta, ta, ta. Total es que yo agarré hice una encuesta a mis amigos más cercanos y le dije, ¿crees que yo tenga madera para este proyecto? ¿Qué crees que puedo hacer? No sé qué, ayúdeme, tal, 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 tal. Y así nació como que yo dije, bueno, mis amigos, por lo menos tengo 10 viewers, por lo Claro, menos 10 personas me hagan parabola. Y bueno, creé Negra como yo, le dije a una amiga que es diseñadora, ayúdame con el logo, me creé las redes sociales, el correo, no sé qué, eso en 2017. Grabé, me hice una foto y ahí quedó.
Literal ahí quedó, o sea, no pasó más nada. Viene Qué 2000, increíble. Mi historia es muy parecida, pero ah, continúa, sí, continúa. Sí. qué loco. Entonces ahí quedó. Yo desde más o menos 2018 escucho podcasts, ¿no? Los podcasts de la NPR, hay uno que aquí es de Charuca, podcasts que tienen como un montón de años, que yo siempre los escuchaba por ebooks, no sé qué, y siempre me rondaba la cabeza y decía, cónchale, pero no hay nadie hablando de estas cosas, no hay nadie hablando de cómo uno se siente como mujer negra en el mundo, las cosas a las que tiene que enfrentar. Y mi amigo me dijo, bueno, pero ¿por qué no haces un podcast? Y yo, bueno, yo voy a hablar en YouTube a ver qué hago. Y entonces como que hacía un video, lo montaba, después pasaba 3 días peleando como que, "Ay, es que no me gusta cómo está quedando". No sé, porque además el formato YouTube específicamente es un formato que tiene otro ritmo, otro tipo de edición, otro lenguaje. Y yo decía, es que esto le va a fastidiar a la gente. Pero un podcast es algo que la gente concienzudamente se siente a escuchar. Es una cosa que la gente dice, yo quiero ver qué carajo me está diciendo esta tipa. Entonces yo dije, bueno, me voy a aventurar en el podcast porque además no me tengo que arreglar mucho. Puedo hablar huevonada con mi teléfono. Ay, perdón, otra vez, qué horror. Este, puedo hablar mis pistoladas y ya está feliz de la vida. Pero luego me di cuenta, en ese hacer el podcast, hacer los videos de YouTube, empecé a conectar con muchas mujeres venezolanas que les estaba pasando lo mismo. Y claro, en Venezuela todavía el formato podcast no está, o sea, la gente cree que el podcast es por YouTube y el podcast realmente es tienes que escucharlo y normalmente no tiene video. Pero como estaban tan de moda, entonces yo dije, bueno, voy a sacar el podcast en YouTube también. Entonces, bueno, ahí nació y lo empecé a hacer y bueno, hasta ahí me ha llevado lo que es hasta hoy. Qué genial. Has tenido invitados, pues bueno, como bellísimas, como Dair Lambis. Has Ujú. tenido también a Pastor Oviedo, que fue uno de los primeros en Venezuela que, que Que tiene usó su el pelo rizo. Esto de paso es primera vez que yo me estoy dejando crecer el cabello. bello. Y bueno, ahí va creciendo. Y me doy Sí. cuenta que lo dejé de hacer y fue pura casualidad desde Ujú, que comencé el podcast en agosto del año pasado. ujú. Así que mi cabello va a ir creciendo a medida que vaya creciendo el podcast. Pero Muy también bien. has tenido invitados no tan blancos como Ujú, Jean-Marie, como Ana Nutria, y hablas de temas que están relacionados a los negros y eso me gusta muchísimo. ujú, Entonces, quisiera preguntarte cómo ujú. llegaste a esa idea de tú decir, bueno, que de esto es lo que voy a hablar y cómo ha ido creciendo poco a poco el Sí, podcast es en que diversificación de temas, pero a la vez cuando uno habla, y esto es un poco de identificación personal o de marca ujú, personal, digamos, de ujú. entender de que negra como yo es sobre negritud, racismo, estas cosas, pero también hay espacio para otras cosas. Sí. Bueno, sí, o sea, lo loco ha sido de que o sea, hay una cosa que es que como este tema es tan delicado, entre comillas, no lo puedes hablar con todo el mundo porque no todo el mundo te va a entender. Y de aquí de una vez aviso que por eso es que yo no he tenido invitados que si Coquito, que si otras personas, porque No lo había pensado. sí, sí, o sea, me dicen un montón, bueno, pero cuando entrevistas a Coquito, porque Coquito es negro, y es como que, o sea, tienes que tener como que, y no significa que un nivel de conciencia, un Sorry. nivel de aprendizaje, no, pero tienes que tener un nivel de conversación para entender esto, de verdad que sí, o Sí. sea, y como que no todo el mundo está preparado para hablarlo, eso por un lado. Luego yo me empecé a dar cuenta de que yo tenía que hacer este tema más pop, porque la gente le metía mucha resistencia, le mete mucha resistencia, porque entonces tú dices, bueno, es que hay algo que se llama apropiación cultural. Bueno, y las negras que se ponen una peluca rubia y ellas también son, o sea, la gente ya agarra rápido, muchas personas como que agarran rápido el A la fuego para defensiva, replicar, claro. ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo afortunadamente trabajé con Víctor porque trabajamos juntos cuando estuvimos en Plop. Y Jean-Marie, o sea, Jean-Marie fue la que encontró mi podcast, que no sé por qué fue. No, lo de Yamari fue que ella estuvo hablando de vainas de racismo en su podcast, porque yo soy súper fan de su podcast, y yo le mandé un DM y le dije, mira, Yamari, hola, este es mi proyecto, no sé si te interesa, pero bueno, lo que estuviste hablando significa esto y esto y esto, y ella, ¿qué? No puede ser que tú existas, tal, no sé qué, y nos hicimos amiguitas. Y aparte, bueno, le conté que ella trabajaba en Plop, entonces me dijo, coño, con razón tienes como este estilo de forma de ser y tal, porque yo aprendí justamente ahí que hay formas de darle un enfoque, que tú puedes estar hablando de algo que sea doloroso, que sea jodido, crítica o lo que sea, pero puedes hacerlo desde otra perspectiva y que entre más suavecito. Entonces, ese fue
Cuando yo empecé como que a trabajar los temas del podcast, dije, no, yo tengo que hacerlo más pop, que le pueda entrar a todo el mundo, que sea más fácil, pero que siempre esté girando en torno a la negritud, a Y a la identificarnos como educación. afrolatinos Créeme que yo y he a la escuchado educación. varios episodios que yo los he entendido desde mi experiencia aquí. No los he estudiado a fondo Ujú, como ujú, tú. O ujú, sea, digamos, ok, lo entiendo, pero no, oh, wow, es un tema que me interesa, pero cuando escuché por lo menos el de la apropiación cultural, ujú, y yo que vivo acá en Estados Unidos, veo lo de Beyoncé que se pinta el cabello de amarillo, o sea, quizás yo no lo había visto desde esa forma en la que tú ujú. lo ves, y en ese momento aprendí y dije, oh, wow, por eso es que pasan estas cosas, y lo que Exactamente, ella está haciendo no es apropiación cultural, y exactamente. tú dices, es un tema que es interesante, o sea, que educa". Claro. Claro, exacto. Entonces la idea era que en la medida que yo me voy fogueando, la medida que voy conociendo otros influencers, porque además hay gente que está haciendo trabajos increíbles desde Venezuela, toda Latinoamérica, o sea, hay gente que tiene tiempo trabajando en estos temas. Pero sí me di cuenta que la forma de ellos de llevarlos o el delivery era como muy estructurado, como muy heteropatriarcado, no sé qué. Y los venezolanos, gracias al comandante, que descanse en paz, nos cuesta un poquito más abrirle el espacio a esos temas porque obviamente tenemos una herida. Y yo entendiendo esa herida que tenemos, dije, bueno, entonces yo lo voy a, en criollo se los voy a meter doblado. Vamos a hablar de esto, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo suavecito y con vaselina para que no me chillen y todo bien. Y entonces, bien, porque me ha ayudado a encontrar mi voz, porque yo soy así, así contigo, así con mi mamá y así con mi compañero de piso y con mis compañeros de trabajo catalanes que me entienden la mitad, pero ya ellos saben lo que es ladilla y lo que es coño la madre. Y y como que yo dije, bueno, si yo soy así, yo lo voy a llevar así. Y además que es algo muy importante, sobre todo a la gente que quiera crear contenido, que cuando la marca se trata de ti, cuando es un tema que estás hablando tú, tiene que ser lo más cómodo posible porque te cansa. Llega un punto en que yo tengo 4 años hablando de esto, y si no fuese porque yo lo hablo a mi forma, estuviera cansada porque estás todo el día en un personaje que te tienes que quitar y poner la mascarita todo el día. Entonces, yo dije, esto va a ser lo más cómodo para mí, lo más pop posible, que entre lo más fluido y que yo no quiero ser la Real Academia de la Negritud. La verdad que no, pero yo lo que quiero es agarrar un tema, yo lo digiero, lo entiendo y luego te lo explico de la manera más tranquila posible y que tú lo entiendas ligero. ¿Que tú quieres profundizar de la vida de Martin Luther King? Vaya y profundice porque internet está lleno y hay gente que está haciendo cosas increíbles. Pero yo te voy a acercar este tema y lo voy a hacer de la manera más soft y más cool posible para que tú puedas tal. Entenderlo, claro. Eso me gustó muchísimo que en tu podcast tienes temas tanto en los que tú estás sola, Sí. hablando sobre un tema como ese que yo escuché de la apropiación cultural, pero también Ujú, tienes otros en donde invitas a otras ujú, personas, los entrevistas, hablas sobre la historia, pero siempre relacionado a algo que sea el tema central del podcast. No es que lo ujú. invitas nada más por invitarlo. No. Y quiero saber cómo es un poco tu proceso creativo cuando dices, ok, voy a ver, porque por lo menos yo me pongo digamos, en el puesto de el podcast Migrantes Exitosos, digo, bueno, tiene que ser un migrante que es exitoso. Pero en tu caso, ¿cuál es ese proceso creativo que tienes en cuanto a negra como yo? Tiene que ser una persona que tenga sensibilidad con la diversidad. Y de hecho, si nos ponemos a ver, yo he tenido invitados que hablan de la comunidad LGBT. Tuve, por ejemplo, a Luta Cruz, que no solo es una artista afrochilena, sino que sufre de hirsutismo, lo cual la hace un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver a nivel estético, porque ella literal tiene barba, y esto sorprende mucho, pero es una condición, y es una condición que además la ha hecho a ella tener que enfrentarse al mundo desde otra perspectiva y sufrir muchas cosas, no solo por ser negra. He tenido gente como Jean-Marie, que Jean-Marie es demasiado sensible con estas causas. Entonces, de cierta forma, la persona que hable conmigo tiene que tener una cierta sensibilidad con estos temas. Y bueno, también obviamente no puedo dejar escapar personas importantes de la afrolatinidad en general. No Como sé, a mí me Betsaida como cuando Betsaida cuando Machado. vi ese episodio,
me llevó porque, bueno, mi abuela es de Aragua, mi abuela materna es de la Ajá, Bahía de Cata, y yo de crecí Cata, por toda mi supuesto. vida yendo a la playa, en la Bahía de Cata, rodeado de negros, donde Ujú, nunca sentí esa diferencia, aunque mis amigos me ujú, llamaban negro, y mi abuela, pues bueno, negrita, y como ujú. esta franela, y como yo. Y o sea, lo que iba es que ella, bueno, Betsaida, que es de música muy venezolana, tú dices, Sí, wow, esto es como una abuela que triunfó y ahora escuchar su historia de tu mano claro. es increíble. O sea, uno Y conecta Betsaida, fácil que con eso. además estuvo en el NPR Tiny Desk, donde tocaba Alicia Keys, John Legend, Lenny Kravitz, Sting y Betsaida Machado, que es una vaina que no todo el mundo la sabe y que ese tipo de afrovenezolanos y afrolatinos en general hay que mostrarlos. O sea, esa gente necesita, bueno, esas personas necesitan Reconocimiento. no, sí, necesitan un reconocimiento y necesitan una plataforma específica que diga, o sea, yo quiero convertirme en, y esto es algo que estoy lanzando así porque estoy loca y ya, pero yo quiero convertirme como en el referente donde están los afrolatinos en el mundo. O sea, que tú busques negra como yo y tú digas, ah, no, aquí estuvo la cirujana tal que es afrolatina, el investigador tal que es afrovenezolano, no sé qué, no sé qué. Entonces me la paso como, a veces obviamente no tengo el acceso directo, a veces me encantaría poder decir, o sea, no solo se basa en una búsqueda de Google de afrolatinos en la medicina, no solo, ¿no? Sino que conecto contigo, Duke, y resulta que tú, investigando y te entrevisté a ti, pero resulta que tú me hablas de un doctor que hizo un descubrimiento arrechísimo en Colombia y resulta que era negro, y eso yo no lo sabía, pero no estoy en tu gremio. Entonces, así más o menos se va construyendo. Es como una red de que gente me recomienda gente y obviamente a través de esta sensibilidad del tema. Sí, me pasa igual y eso es algo que Sí. los creadores de contenido, los futuros podcasters o las personas que estén interesadas en crear un podcast, esto es algo que yo también he ido aprendiendo, donde obviamente el networking es súper importante, Ujú, pero también tengas esa visión justo como la tienes tú, que así como tú dices, quieres ser la referente para los negros latinos, yo quiero ser referente para los migrantes exitosos latinos. Entonces eso es algo exactamente. que siempre que en mi proceso ha ido, o sea, ha llevado de la mano el crecimiento obviamente personal y del podcast, Ujú, ujú, pero eso también te lo va dando, o sea, cuando yo comencé hace más de 40 episodios, no sabía exactamente hacia dónde iba, solo tenía exactamente. un nombre, pero en la medida en lo que lo vayas haciendo, en caso de que ustedes lo estén pensando, pues eso te lo va a ir dando poco a poco y Ujú, lo vas entendiendo a medida de que vas eh, creando episodios, contactando más gente y ujú, entendiendo cuál es la raíz de lo que tú quieres hacer como exacto. creador. ¿Y Ujú. hacia dónde crees que va dirigida Negra como yo? Mira, ahora mismo me encuentro en una búsqueda que era, no jamás me imaginé que iba a ir, o sea, yo nunca he tenido pretensiones, de hecho, como te dije al principio, o sea, yo siempre he sido fan de todo lo que está detrás de cámara y me costaba mucho, ¿no? Nunca he tenido pretensiones de ser alguien famoso, ni de ser influencer, ni nada, pero ahora me encuentro en un momento donde quiero ser referente. Pero referente no desde el punto de vista de yo quiero ser la primera afrolat, no, sino de que un niño que tenga estos conflictos pueda escuchar el podcast y pueda decir, ah, yo puedo. Hay, hay una persona, hay representación, sí existe, no estoy solo en el mundo. Y es algo que tengo en común con todos los invitados negros o personas negras que han estado en mi podcast. Y es que en algún momento de sus vidas se sintieron que no encajaban en algún sitio, sea cual sea, y tú te estás riendo porque te pasó también, Sí. y luego ya me lo contarás en tu episodio, pero es así. Entonces, a mí no me, yo no quiero que los niños que están creciendo a día de hoy se sientan así, por uno, y los niños que no sean negros tampoco crezcan con ese prejuicio y prevalezcan ese prejuicio, mantengan ese prejuicio alrededor de la negritud, porque si ha sobrevivido el racismo, ha sobrevivido porque de cierta forma, y no quiero convertir a la víctima en culpable, pero de cierta forma nosotros hemos tenido una responsabilidad porque los negros, sobre todo en Venezuela, las personas negras en Venezuela, nos hemos quedado calladitos y eso tiene una razón histórica también. Y
las personas que no son negras, entonces han metido el dedo en la llaga y yo te minimizo y han aprovechado ese privilegio. Entonces, por un lado, las personas tienen que ser conscientes de su negritud y por el otro, las personas tienen que estar conscientes del privilegio que han tenido y entonces eso genera que pues las futuras generaciones crezcan como que con otra visión. Entonces, yo quiero ser referente para eso, no por una búsqueda de ego, de mostrarme, sino No, creo que lo que pasa es que no vas en ese escribo. camino, vas en ese camino porque por lo Sí. menos en mí eres referente para eso y sé Ah, que con las personas que nos están escuchando, cuando sepan de una vez que necesiten aprender de algo que esté relacionado o que quieran educarse en negritud, en racismo y entender por qué suceden las cosas que están relacionadas a eso y que quieran aprender de eso, pues ahí tienen negra como yo para que de una forma pop te pop. eduque sobre eso y desde tu visión, porque eso es otra cosa que me gusta mucho, que tú siempre explicas en los episodios de que esa es tu opinión, aquí está la información, pero además mi opinión es esta, tú ves si concuerdas conmigo o no, pero aquí están los facts, discutámoslo, pero esta es mi opinión. Ujú, Y eso exacto. considero que es lo más importante porque hay mucha gente hablando en internet y eso lo voy a hablar en otro episodio que por lo menos entré a Clubhouse, la aplicación, la Ujú. nueva red social, y en todas las rooms que entraba, o bueno, la gran mayoría, hablaban las personas como que si eran los dueños de la Ay, sí, información. Y ay, eso sí, no me parece que es así porque nadie es dueño absoluto de la verdad. de la Pero bueno, verdad, eso es tema de de otro otro costal. episodio. Sí, sí. Ahora hablemos de Podcastival, que eso me encantó Yay. a principios de este año, del 2021, cuando estamos grabando esto. Hiciste el primer festival latino, latino no, sí, digamos, de habla hispana a través de internet, donde reuniste a un montón de podcasters. Sí. Me encantó, aprendí cosas que a pesar de que llevo pocos meses en el mundo del podcast, aprendí cosas que no sabía Ujú. y quiero saber cómo fue tu proceso de reunir a toda esta gente y qué aprendiste allí en el podcast, Iván. Sí. Bueno, obviamente Podcastiva no hubiera existido sin la otra mitad de esto, que es Carla Chicharro, que era mi compi. Carla y yo somos amigas desde hace mucho tiempo, bueno, desde que llegué yo a Barcelona. Y sabes, esas personas que tú conectas, o sea, que las conoces y es como que tenemos que ser amigas porque... Y desde ese momento nos llamábamos mejores amigas. O sea, yo trabajaba con su esposo. Y una noche coincidimos en una cena y nos pusimos a hablar y no nos separamos más nunca. O sea, nos volvimos súper amigas. Eso fue hace 6 años atrás. Pero con ella ya tiene un podcast que se llama Las Culturetas con dos amigas más y siempre estábamos, o sea, siempre estábamos hablando de que, cónchale, pero porque a mí me pasaba que yo, obviamente, mis algoritmos son todos venezolanos, aunque yo vivo en España, mis algoritmos son todos venezolanos. Entonces, todo lo que yo consumía era cosas venezolanas o gringas. Y ella, por el contrario, todo lo que consumía era español o catalán o europeo. Entonces fue muy loco como encontrarnos en ese punto de decir, coño, qué loco que tú no sepas quién es Dementes Podcast. Si tú eres latino, tú tienes que Wow, saber quién es sí. Diego Barrazas. Ella no tenía ni idea. Tú tienes que saber quiénes son los muchachos de Escuela de Nada. Tú tienes que saber quiénes nos reiremos de esto o tú tienes que saber cuál es radioambulante. Ya no tenía ni idea. Y ella tiene un montón de podcasts que estuvieron ahí, La Escóbula de la Brújula, Boda de Asesinos, un montón de gente que ya es fan. Y ella me dice, esta gente es súper grande en España y yo no tenía ni idea. Me pasó, me pasó. Entonces, claro, entonces dijimos, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué no hacemos algo donde se puedan unir? Entonces nosotras investigamos y no encontramos ningún festival de podcast en español, pero resulta que sí estaba, porque Diego Barrazas hace el Festival Mexicano del Podcast. Pero es mexicano, eso está bien. Ya, exacto, pero y me da risa porque nos lo digo ese día y yo, qué Sí. pena, Diego, de verdad, perdónanos, pero es que nos dimos cuenta después, porque claro, nosotros buscamos festivales en español, festival, podcast en español, te lo juro que pasamos y además Carla trabaja en marketing, o sea, ella consigue cosas hasta bajo las piedras y dijimos nada. Y luego Festival Mexicano del Podcast y fue como, fuck, claro, no hicimos la búsqueda por cada país, pero bueno. Total es que nada, vamos a lanzarnos con Podcastival. Era una cosa que teníamos preparada desde hace ya 2 años, pero bueno, ella se casó, luego vino la pandemia, luego, sabes, yo que sí con cosas negras como yo, el trabajo, como que la idea estaba ahí
Existía, pero nada. Y a finales del año pasado dijimos, mira, se acabó, hay que montarse en esto, hay que hacerlo ya, porque yo también siempre participo, bueno, siempre he estado como, este es mi primer año como speaker y estoy demasiado emocionada. No sé si sabes cuál es el Global Podfest. No, no sé cuál es ese. Ese es el festival más grande que hay de podcast en el mundo. O sea, esta gente tiene salas específicas para la gente latina, específicas para los chinos, para los romanos, franceses. O sea, es Global Podfest. Y tienen récord Guinness de asistencia, o sea, es una locura. Y yo siempre, desde hace, como desde el 2018, participo porque ellos tienen una versión online, entonces lo veía y tal. Este año me postulé para ser speaker y voy a estar justamente mañana, que bueno, no se va a poder ver, pero bueno, voy a estar en el Global Podfest. Y entonces yo le decía, es que no hay nada así, no hay nada así, es verdad, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, ¿a quién invitamos? Entonces yo le decía, bueno, yo conozco a esta gente, bueno, yo le voy a escribir a este. Y entonces, claro, lo de Diego Barraza fue y que vamos a mandarle un mail. Why not? Si Claro. cuela, cuela. Si no, no. Y literal, Duke, sin mentirte, nosotros hicimos como un doodle para que la gente pusiera las fechas, para más o menos cuadrar la fecha que todo el mundo considera la mayoría, no sé qué, ta. Y él fue el primero que respondió el doodle. Y literal escribió, y luego no lo digo después, pero escribió Diego Barraza tal fecha. Y yo, ¿y qué? Y yo, marica, este tipo, pero no nos respondió el mail, no nos dijo sí, nada. Puso en el doodle y ya. Entonces luego nos explicó que él iba tan rápido que él dijo que sí y ya, y se fue. Pero bueno, total es que así como ellos, pues nos contactó la gente de Evox también y nos dieron la charla. Evox es una plataforma súper grande aquí en Gigante allá España. en España, sí. Evox nos recomendó Casus Belli, que también es un podcast súper grande y muy de nicho, que la gente se queda loca cuando dice que hay una gente que está hablando de millones de la Segunda Guerra Mundial y hay un podcast solo para eso, y sí existe, hay podcast para todos, para todo. Entonces lo que dijimos fue, bueno, vamos a buscar de distintos géneros y cosas que sean distintas entre sí, de manera de no hacer como, bueno, este es un festival donde entra todo el mundo, sino vamos a tener distintas personas que cuenten distintos géneros de podcast. Y luego vamos a tener como una sección pequeñita para podcasts que están empezando, pues tengan como un espacio para Una que cuenten de ventana. qué va. Exacto, entonces estuvo Modern Immigrant, estuvo Atracción de Radio, estuvo Vicios Propios, como gente más o menos que conocíamos del gremio, y lo armamos la programación, obviamente la armamos basándonos en quienes habían aceptado, porque invitamos a mucha más gente que no pudo, gente que además, claro, toda la programación la empezamos a montar desde principios de enero, entonces había mucha gente que no leyó el mail y que cuando se armó el festival, todos y que, cónchale, no lo vi porque Por perdieron. razones, claro. Exacto. Entonces, bueno, nosotras quedamos súper contentas, obviamente, descubriendo nuevas herramientas para hacerlo, encontrando nuevas soluciones tecnológicas, porque hubo un montón de fallitos ahí, pero bueno, cosas de la novatada. Entonces ya queremos montarlo como algo estable, fijo, más grande, que sea por más días, porque también entendemos que hubo mucha gente que se quedó por fuera, y era porque también luego la programación está demasiado justa y no queríamos hacer 3 días porque iba a ser un palizón para nosotras, porque hicimos nosotras dos solitas todo, contactar Wow. redes sociales, marketing, mueve la gente, responde los mails, porque además hicimos como un montón o sea, estuvimos emaileándonos un montón de meses antes para cuadrar la gente, para todas las agendas, entonces fue como un trabajo bastante fuerte de preproducción, y obviamente teníamos nuestros trabajos, yo estaba en medio de un rodaje en ese momento, entonces fue como todo un poco caos, pero bueno, ya queremos como que hacer el año que viene, igual queríamos sacar un Summer Edition, vamos a ver si lo hacemos, y bueno, nos tiene súper contentas lo de Podcastival, porque para nosotros fue un éxito, la Sí, verdad. no, para mí también, créeme. Para Ay, mí cuando yo gracias. lo vi, que acudí, vi varias de los invitados de las charlas, Ujú. y lo que más me gusta es que si estás pensando un poquito en tener tu podcast, eso te anima. Y si ya Sí. sabes o ya tienes un podcast y estás ahí a medias, Ujú. agarraste herramientas. Y si Sí, ya eres digamos, alguien que ya tiene mucho recorrido, pues hasta igual aprendes, porque ujú. hablar no solo, bueno, Diego Barrazas porque él es referente, pero Sí, inclusive los demás de Evox, cómo va a crecer la plataforma. O sea, fueron sí, varias sí, sí. cosas que te permiten, y que si estás interesado en el mundo, pues es bueno
tener esa información Sí, y te felicito por eso porque ahora estuvo súper genial la gracias. organización y todo y dije, wow, qué bueno y espero en algún momento estar allí de speaker ayudándote con Por eso. supuesto, por supuesto. Si hacemos el Summer Edition, ya te... Autoinvitándome de una vez para No, eso, tú aprovecha los porque contactos que tienes. claro, para eso. Y eso es una de las que, porque a mí me gusta siempre sacar una, digamos, un aprendizaje de los invitados y Ujú, veo eso, ujú, que tú aprovechas mucho el networking, aprovechas mucho la experiencia que tienes y también ayudas a los demás. Y eso creo que las personas que estén pensando en abrir un podcast, en crear contenido, en lanzarse a educar a las demás personas, eso es una de las cosas que tienen que aprender y que me doy ujú, cuenta cada vez que hablo con una persona que tiene alguna relación con un medio audiovisual o que tiene un canal en YouTube, que tiene algo en el que está educando, es en aprender de los demás y enseñar a los demás ujú, y hacer ese networking que te permita, como tú dijiste, conectar a otra ujú. persona con otra persona. Sí. Y en este tiempo que ya hemos hablado, ya yo tengo mi conclusión en saber por qué tú eres una migrante exitosa, pero quiero preguntártela a ti misma y saber cuál es tu definición de éxito, así como tú dices en este momento y que después puede cambiar, pero Ujú. ¿qué es el éxito para Giselle Rosas? Mira, yo creo que el éxito para mí es poder estar viva y tener un techo sobre mi cabeza y tener amigos y tener familia y ser alguien como que con una, alguien que como que no tiene peos con nadie así como a lo loco. Pues o sea, obviamente tú no tienes un peo de que, ay, tengo una amiga que no me habla o cosas así, pero más allá de eso, o sea, no me está persiguiendo el FBI ni estoy buscando en Interpol. Y eso para mí es un éxito. Okey, Y que además he podido, dentro de lo que cabe, cumplir mis sueños. Entonces yo creo que eso es éxito. me Eso ya es encanta. éxito. Eso ya yo lo sabía desde antes de que comenzáramos el episodio, por eso estás aquí, y te doy las gracias por haber compartido conmigo este tiempo, por haberme enseñado en negritud y por seguir llevando ese mensaje de educación en lo que es la cultura negra y afrolatina en Venezuela y en Latinoamérica. Así que gracias por eso ahora.